Mi esposo me divorcia en el hospital porque le da asco mi cara desfigurada luego del accidente, pero ahora el infiel regresa de rodillas cuando descubre mi compensación de $2 millones. Hace aproximadamente un mes, mi vida cambió por completo en un abrir y cerrar de ojos. Acababa de terminar mi turno de trabajo y estaba de camino a casa. Mientras me acercaba a una intersección, nada fuera de lo común, solo esperando como todos los demás, un camión chocó contra la parte trasera de mi coche. El impacto fue tan fuerte que sufrí varias lesiones. Más tarde, me enteré de que el conductor había estado bebiendo. Estaba borracho. Y por culpa de una persona que no puede dejar la bebida al conducir, mi vida quedó arruinada. Decir que el choque fue grave ni siquiera se acerca a describirlo. Terminé con costillas rotas, un hombro destrozado y ambas piernas fracturadas. El dolor era insoportable. Y aunque aún no era la parte más dolorosa, lo que más me atormenta es lo que ocurrió justo después del accidente. Mi coche se incendió. La mitad de mi cara se quemó en el incendio, y también partes de mi cuerpo. No creo que alguna vez olvide ese olor a piel quemada, que era mi propia piel. Y solo sobreviví porque alguien pudo sacarme rápido del coche, coches que vieron el accidente y me rescataron a tiempo. Estaba tan dolorida por todo, pero tenían que sacarme de allí porque se estaba incendiando el coche y no había forma de apagarlo. Fue el dolor más grande que sentí en mi vida, pero me salvaron la vida. Recuerdo sentir que estaba al borde de la vida y la muerte. Cuando finalmente llegué al hospital, apenas podía mantenerme consciente del dolor. Estaba entrando y saliendo de la consciencia, el dolor nublaba todo. Podía escuchar voces, que creo que eran de las enfermeras y médicos que me estaban tratando, eso es lo poco que recuerdo. Más tarde, cuando volví en mí, no sabía dónde estaba al principio, estaba muy desorientada. Mi cuerpo dolía como si me hubieran dado una paliza, y estaba toda envuelta en vendas de pies a cabeza. Apenas podía moverme, ni siquiera podía girar la cabeza. Luego, una enfermera me informó que habían contactado a mi esposo y que ya venía en camino. Para poner en contexto, en el momento del accidente, mi esposo estaba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo, por lo que supongo que le llevó un tiempo llegar hasta mí. Cuando volví a despertar, mi esposo estaba justo al lado de mí. Pero extrañamente, ni siquiera me miraba, estaba en su teléfono. No tenía fuerzas para decir nada, así que moví un poco la mano, tratando de llamar su atención. Eventualmente, se dio cuenta de que estaba despierta. Me dijo que le habían informado de lo que había sucedido, y que recibió la llamada del accidente durante una reunión muy importante con un cliente. Luego parecía decepcionado por tener que dejar esa reunión para venir a verme al hospital. No sé ni cómo explicar lo que sentí. Yo había pasado por el infierno, estuve a punto de morir, y todo en lo que él podía enfocarse era en su teléfono y su cliente. No se veía triste. No se veía preocupado ni siquiera alterado, como esperarías que alguien estuviera cuando ve a la persona que ama estar sobre una cama de hospital, y con la gravedad de sus lesiones. En cambio, hablaba de lo difícil que había sido encontrar un vuelo nocturno y los problemas que tendría, que fue tener que irse en medio de su viaje de trabajo. No lo decía como culpándome, sino que lo decía como queriendo hablar de algo conmigo, para distraerme, aunque sonaba como si me echara la culpa. Recogí suficiente fuerza para susurrarle que sentía mucho dolor. Estaba asustada, más asustada de lo que había estado nunca, y todo lo que quería era algo de consuelo. Así que le pregunté qué tan mal me veía, con la esperanza de que tal vez suavizara su tono o dijera algo reconfortante, lo que fuera, pero simplemente se encogió de hombros. Dijo, sí, te ves bastante mal, esto va a tomar mucho tiempo en recuperarse. Luego hizo un gesto vago sobre mi cuerpo. Y si eso no fuera suficiente, levantó su dedo y señaló mi cara. Me miró directamente y dijo, ¿has hablado con el médico sobre eso? Tu cara se ve realmente mal. No necesitaba dulcificar las cosas. No esperaba que pretendiera que todo estaba bien, pero esperaba un poco de humanidad, un poco de amor. Los días siguientes estuve completamente dependiente de las enfermeras y médicos, y debo decir que fueron muy amables. Mostraron más calidez y compasión de la que hubiera imaginado. Me revisaban constantemente, me hablaban suavemente, limpiaban mis heridas, ajustaban mis almohadas y me tomaban de la mano cuando tenía miedo. Cada persona que entraba a mi habitación decía lo mismo una y otra vez, es un milagro que estés viva. Y supongo que, de alguna manera, lo era, mirando atrás, considerando la condición en la que estaba y lo cerca que estuve de no sobrevivir. Tal vez fue un milagro. Pero en ese momento, no me sentía así. No me sentía afortunada, me sentía bastante mal para ser honesta. Mi esposo no estuvo mucho alrededor durante esos primeros días. De hecho, desapareció después de su visita inicial. Ni siquiera tuve fuerzas para preguntar a dónde había ido. Estaba demasiado ocupada tratando de respirar, porque me había quemado mis vías respiratorias. Luego llegó el día en que finalmente me iban a quitar los vendajes de la cara. Estaba aterrada. Sabía que tenía quemaduras,
sabía que eran graves, pero una parte de mí seguía aferrándose a que no fuera tan malo. Tal vez no sería tan malo como temía, quería ser optimista. Mi esposo se dignó a venir para ese momento, sentado en silencio en la esquina. Mientras el médico comenzaba a quitar lentamente las capas de gasa de mi cara, lo observaba. Observaba su expresión. Y cuando todos los vendajes fueron retirados de mi cara, lo vi retroceder con asco. Tratando de mantener la calma, le pedí al personal médico si podía tener un espejo. Quería ver mi cara por mí misma. Y no hubo un milagro en ese aspecto, me veía fatal, tengo que admitirlo. Había cicatrices enormes atravesando mi frente y mis mejillas. Mi piel se veía roja y quemada. No pude siquiera mirarme por más de unos segundos antes de comenzar a llorar y alejar el espejo. El doctor y la enfermera salieron en silencio, dándome espacio para procesarlo. Me giré para mirar a mi esposo y lo primero que salió de su boca cuando el personal del hospital se marchó fue: esas cicatrices te hacen ver increíblemente fea. Ya lo sabía, no necesitaba escuchar de él lo mal que me veía, ya podía verlo. Necesitaba consuelo, necesitaba seguridad. Necesitaba que alguien me dijera: sigues siendo tú. Yo sigo aquí. Pero en lugar de eso, él solo me estaba hundiendo más. Ese día completo, mi esposo ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Seguía desviando su mirada, evitándome como si fuera demasiado difícil mirarme, y me repetía una y otra vez que necesitaba hacerme una cirugía plástica lo más rápido posible. Sin embargo, como ya me habían hecho muchas cirugías y estaba bajo una gran cantidad de medicación, los médicos dejaron claro que primero necesitaba recuperarme. Necesitaba descanso, estabilidad y tiempo. Me dijeron a mí y a mi esposo que los procedimientos estéticos eran lo último de lo que debía preocuparme en ese momento. Luego, la semana en que se suponía que me iban a dar de alta, mi esposo me visitó en el hospital y se veía sombrío. No lo había visto desde el día en que me quitaron los vendajes y me llamó fea. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Supuse que tal vez se había sentido abrumado. Tal vez necesitaba tiempo. Aún así, una parte de mí esperaba que estuviera allí para ayudarme a empacar, para llevarme a casa, al menos para intentar estar allí. Pero en el momento en que vi su rostro, supe que algo estaba mal. Estaba actuando distante, así que le pregunté qué pasaba. Entonces confesó que se había mudado de nuestra casa. Me quedé mirándolo, atónita, mientras él continuaba diciendo que lo había pensado mucho y que quería que nos separáramos. Solo lo miraba. Por un segundo, ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Estaba todavía sentada en una cama de hospital, apenas podía caminar, llena de puntos y cicatrices, y él me decía que ya había empacado y se había ido. No podía creer que este hombre me estuviera dejando, y lo estaba haciendo justo en medio del hospital donde pasé semanas recuperándome. Le pregunté si estaba hablando en serio, porque si era una broma era el peor momento para hacerla. Pero simplemente me miró a los ojos y dijo, con un tono muy pragmático, que no podía seguir viviendo conmigo cuando tenía una cara como esa. Lo dijo de verdad. Dijo que se sentiría traumatizado viviendo conmigo el resto de su vida, que no había firmado para esto y que era demasiado para él. Pero estábamos casados, y había dicho un sí frente a todos de que estaría para mí en la enfermedad. Le dije que si eso era lo que pensaba entonces no lo detendría, a mí tampoco me gustaría pasar el resto de mi vida con una persona que ahora me muestra cómo es, que yo tampoco había firmado para esto. Me dijo que le parecía bien y que agradecía que no le estuviera rogando para quedarse. Que esto hacía las cosas más fáciles para los dos y que era bueno que los dos estuviéramos en la misma página. Mi propio esposo me dejaba por algo que no podía controlar, algo que me sucedió en un accidente, algo que le podría haber pasado a cualquiera. Y ahí estaba él, haciendo todo esto sobre su propia incomodidad, su propio miedo, y no sobre lo que yo necesitaba, lo que siempre había necesitado de él. También me informó que tendría que encontrar mi propio camino de regreso a casa, porque no me iba a llevar y solo estaba allí para darme las noticias. Y después de eso, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola en ese hospital. No tuve más opción que llamar a una amiga para pedir ayuda. Ella y su esposo vinieron a mi rescate. Ambos no podían creer que mi esposo hubiera decidido dejarme en un momento tan horrible de mi vida. Condujeron hasta el hospital y me ayudaron a cargar todas mis cosas. Me llevaron de regreso a mi casa, y les estoy muy agradecida por su apoyo. Ya han pasado más de 3 meses desde ese día. Todavía estoy recuperándome del abandono de mi esposo. Él no se ha puesto en contacto conmigo y ni siquiera contesta mis llamadas. La única vez que se puso en contacto conmigo fue para decirme que había solicitado el divorcio y que tendría que firmar los papeles pronto. Desde el accidente, he estado tratando de concentrarme en recuperarme. Mi cirugía facial está programada para dentro de unas semanas. Los médicos son optimistas de que voy a estar bien y que podré empezar de nuevo. Mi abogado también ha estado trabajando incansablemente en mi caso. Decidimos demandar al conductor borracho que me atropelló, que además huyó de la escena del crimen.
También decidimos demandar a la empresa que empleaba al conductor. Resulta que él trabajaba para una gran empresa multinacional. Y descubrimos que esta empresa tenía un historial de contratar conductores imprudentes. Conductores dispuestos a acelerar solo para cumplir con sus plazos de entrega. Claramente ponían las ganancias por encima de la seguridad de las personas. Y eso es algo que no podía dejar pasar. Fueron tan responsables como el de lo que me pasó. Recientemente, mi abogado me llamó con unas noticias increíbles. Me dijo que después de muchas negociaciones, habíamos llegado a un acuerdo rápido. La empresa estaba dispuesta a pagarme $2 millones. Mi mandíbula casi se cayó. Estaba completamente sorprendida. Solo esperaba algo justo, algo que pudiera ayudarme a pagar las facturas médicas, las cirugías, y ayudarme a reconstruir mi vida de alguna manera. No esperaba que la compensación fuera ni cerca de esa cantidad. Una parte de mí se siente abrumada desde que me enteré de esto. No creo haber escuchado nunca esa cantidad de dinero asociado a mi nombre. Este acuerdo es enorme, y va a ayudar a cubrir mucho, las cirugías, las terapias, el cuidado que aún necesito mientras me recupero. Ahora, lo que pasa es que mi esposo se ha enterado del acuerdo, y parece que todo ha cambiado. De repente, me está diciendo que me extraña. Me está diciendo que tal vez fue demasiado apresurado cuando decidió dejarme. Quiere que olvidemos el proceso de divorcio y volvamos a estar juntos. Claro, como si la noticia de mi demanda no fuera un motivo para regresar. Piensa que ahora que tengo dinero y mi fealdad no le molesta, lo voy a aceptar con los brazos abiertos. Ahora soy yo la que tiene repulsión por su fealdad, pero no física, como persona. En este punto, lo único que quiero darle es el divorcio. Ni siquiera me importa lo que recibiré en él, solo quiero recibir los $2 millones y seguir con mi vida. Por eso he hablado con mi abogado, para acelerar el final del divorcio, y darle cualquier cosa que él esté pidiendo. Es decir, no es que tengamos muchos bienes, así que perder $10.000 o $15.000 no van a hacer una gran diferencia en mis finanzas a partir de ahora. El abogado dijo que no era necesario apresurarme, porque él no tiene derecho a este dinero nuevo. Y aunque nos apresuremos, es probable que él quiera retrasarlo solo para ser mezquino y buscar una manera de que yo regrese con él. Dijo que no hay necesidad de salir de este matrimonio tan rápido, que mejor esperar a obtener todo lo que me merezco en el divorcio. ¿Creen que debería terminar el divorcio lo antes posible de todas formas o ser mezquina y llevarme lo que me corresponde también? Actualización 1. Para las personas que preguntan si mi esposo me está engañando, y tal vez por eso desapareció de mi habitación de hospital y fue tan apresurado en dejarme, supongo que tiene sentido. Al principio, ni siquiera consideré esa posibilidad. Nunca sospeché nada de eso. Nunca revisé su teléfono ni pasé por sus cosas porque confiaba en él. O al menos, pensaba que lo hacía. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, algunas de las cosas que hizo, especialmente su comportamiento cuando estuve en el hospital, me están haciendo preguntarme si tal vez hay más en la historia de lo que pensaba originalmente. Quiero decir, la forma en que desapareció de mi habitación del hospital, la forma en que ni siquiera se molestó en estar a mi lado cuando estaba en mi punto más bajo, simplemente no tiene sentido. Fue tan rápido para abandonarme cuando más lo necesitaba. Tan ansioso por separarse sin pensar en lo mucho que me dolería. Y luego, de repente, después de todo lo que ha pasado y con el acuerdo de compensación, actúa como si quisiera estar allí para mí otra vez. ¿Podría haberme estado engañando? ¿Era esa la razón por la que estaba tan distante? No lo sé con certeza, pero alguna parte de mí no puede evitar preguntarse si eso es una posibilidad. Odio admitirlo, pero tiene sentido cuando miro todo lo que ha pasado. La forma en que siempre estaba más enfocado en sí mismo que en nosotros o en nuestra vida juntos. Es como si, por todo el tiempo que lo recuerdo, siempre se tratara de él. Siempre esperaba que todo girara en torno a él. Cuando estábamos en una relación, eran sus necesidades, sus deseos, sus metas lo que venía primero. Si él estaba enfermo o con dolor, yo dejaba todo para estar a su lado. Lo cuidaba, sin hacer preguntas. Yo era la que estaba allí, quedándome despierta toda la noche, ayudándolo con lo que fuera. Hacía todo lo posible para asegurarme de que él estuviera bien. Y siempre pensé que así debía ser una relación, cuidado mutuo, apoyo mutuo. Pero cuando se trataba de mí, cuando yo lo necesitaba, era como si nada de eso importara para él. Cuando estuve en el hospital después del accidente, ni siquiera se molestó en quedarse. No pudo ni quedarse conmigo más de unos minutos. Estaba tan frío y distante. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero sentí como si no le importara. Estaba pasando por tanto dolor, física y emocionalmente, y él simplemente se fue. Y ahora quiere regresar a mi vida después de todo lo que me hizo pasar. Después de todas las veces que lo puse a él primero, después de todo lo que hice por él, ni siquiera estuvo allí cuando más lo necesité. Mirando todo esto, veo lo egoísta que realmente es ese hombre. No fue solo el accidente, no solo fue dejarme en el hospital, fue el hecho de que,
durante tanto tiempo, él nunca estuvo realmente allí para mí de la manera en que yo lo estuve para él. Durante toda nuestra relación, siempre fui yo la que hacía sacrificios por él, asegurándome de que sus necesidades estuvieran cubiertas, de que estuviera feliz. Pero cuando me tocó a mí necesitarlo, cuando necesitaba que él estuviera allí para mí, no estaba. Y eso duele más que nada. Solo comento todo esto porque aunque no estuviera siendo infiel, pensaba seguir con el divorcio. Pero una infidelidad podría cambiar las cosas en el divorcio. Y si fue infiel, parte de mí quiere usar eso para desquitarme. En este momento sí estoy buscando ser más mezquina. Me sentía feliz por mi compensación y pensaba alejarme sin hacer algún problema. Al final, yo me iría con ese dinero del matrimonio y él con las ganas de poner sus manos encima. No soy tonta, he hablado con gestores patrimoniales y es suficiente para no tener que trabajar el resto de mi vida. Imagina a una persona teniendo un boleto de lotería frente a él, en una cama de hospital. Y decirle que no lo quiere porque se ve feo, y que se quiere divorciar. Es como haberlo roto, por eso está tan desesperado. Pero si fue infiel hace aún peor las cosas. Y ahora que he reducido un poco mi medicación para el dolor y no me siento tan adormecida, puedo pensar con claridad. La suficiente claridad para hacerle pagar. Incluso creo que no importa si haya sido infiel, de todas formas me voy a llevar lo que es justo del divorcio, aunque ese dinero no represente nada para mí y todo para él. Actualización 2. Así que me senté y hablé con mi esposo, ¿o debería llamarlo mi ex ahora? Después de todo lo que ha pasado, no sé cómo referirme a él. No es el hombre con el que creí casarme. Le dije directamente que había terminado con él, que iba a firmar los papeles del divorcio y dividir todo al 50%. Hasta ese momento no había descubierto ninguna infidelidad. Se veía sorprendido cuando le dije esto, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Intentó discutir conmigo, diciéndome que estaba equivocado, que había tenido tiempo para darse cuenta de sus errores, y que quería arreglar las cosas entre nosotros. Pero yo no quería regresar con él, no lo necesitaba y él sí me necesitaba a mí. Le dije que me sería imposible alguna vez perdonarlo por la forma en que me trató en el hospital, por las cosas crueles que me dijo. Ningún esposo debería hablarle a su esposa de esa manera. Ningún esposo debería abandonarla cuando está en su momento más vulnerable, especialmente después de un accidente traumático. Estaba mejor sin él, y no sabía cómo perdonarlo, por eso quería el divorcio. Ya sabía que no quería perdonarlo, pero estaba pescando en busca de pruebas de la infidelidad. Le dije que mis amigas habían estado pensando que quizás él me había sido infiel, por eso estaba tan alejado sentimentalmente de mí. Que quizás teníamos problemas en nuestro matrimonio, y él ya estaba desapegado emocionalmente de nosotros. Le dije que si me hubiera confesado que estaba teniendo una aventura, y se hubiera disculpado por eso, mientras me prometía que haría lo necesario para arreglarlo, las cosas serían diferentes. Quizás podría haber pensado en perdonarlo. Pero no lo hizo, y eso era lo que más me dolía de él. Estaba grabando la conversación, luego de asesorarme con mi abogado. Era una posibilidad remota que confesara algo, pero tenía que intentarlo. Y al principio lo dudó, diciendo que no había sucedido nada de eso. Pero luego de unos 30 minutos, mientras yo parecía dudosa de perdonarlo, pero le hacía entender que tenía mis dudas con respecto a la infidelidad, lo confesó. Pero aunque confesó, necesitaba pruebas, necesitaba que me diera detalles. Y lo hizo. Incluso me mostró su teléfono, al que pude tomarle alguna captura sin que él se diera cuenta. Cuando finalmente tenía más de lo necesario le agradecí, porque eso sería de mucha utilidad en el juicio por divorcio. Ahí fue cuando explotó. Pasó de intentar disculparse a volverse completamente desagradable. Me dijo que estaba feliz de que me hubiera engañado, porque era una persona desagradable aún antes de verme así de horrible. Que hizo lo que cualquier hombre habría hecho y que yo estaba pidiendo demasiado. También me amenazó diciendo que no me iba a dejar ir tan fácilmente. Dijo que si seguía adelante con el divorcio, iba a ir tras mi compensación de $2 millones. Dijo que le correspondía su parte. No me parecía extraño o estaba sorprendida de que quisiera quedarse con mi dinero, pero la forma en que lo dijo fue tan vil, tan codiciosa, que me dio asco. Estaba furiosa. Me levanté, temblando de rabia, y le pregunté, ¿qué quisiste decir exactamente con, ¿te corresponde? ¿Te metiste en un accidente? ¿Te quemaste la cara? ¿Tienes cicatrices que tardarán años en sanar? ¿Te rompiste los huesos y necesitas múltiples cirugías? Estaba hablando como si tuviera derecho a algo que no se había ganado. Le dije que si realmente pensaba que le correspondía algo, lo íbamos a descubrir en los tribunales. Estaba furioso, pero le dije que se fuera. No quería escuchar ni una palabra más de él. No lo quería en mi vida nunca más, ya no era más que un extraño para mí. Para mí no era ni siquiera una persona, era algo que ocupaba espacio y robaba oxígeno. En este punto sé que la gente pensará que soy mezquina por hacer esto, porque la infidelidad puede suponer solo $5.000 más en el divorcio.
Pero para mí, y para otras personas a las que les fueron infiel o fueron tratadas como yo, que por desgracia no son pocas, son $5.000 que él no se quedará. Y sí, he estado recibiendo mensajes de hombres y mujeres a los que sus parejas los dejaron por perder una pierna, por quedar desfigurados o por cualquier otro daño permanente. Actualización 3. Hola a todos, han pasado casi 8 meses desde mi última actualización, y solo quería compartir en qué punto me encuentro ahora. Primero que todo, seguí adelante con la cirugía facial, y me alegra decir que mis cicatrices casi han sanado por completo. Quedarán marcas, pero no luzco tan horrible y con algo de maquillaje se pueden ocultar. Se siente como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El dolor y la inseguridad con los que estaba lidiando han ido desapareciendo poco a poco, y aunque todavía me estoy recuperando emocionalmente, mi recuperación física ha sido una cosa menos de que preocuparme. En cuanto a mi ex, bueno, ahora estamos oficialmente divorciados. Al final, no consiguió ni un solo centavo de mí, sin importar cuánto él y sus abogados lucharon por ello. Si acaso, yo recibí de él y no fueron centavos. Honestamente, estoy orgullosa de cómo mantuve mi postura durante todo el proceso. Durante el proceso de divorcio, para asegurarme de no estar perdiéndome nada, incluso contraté a un detective privado. Lo que descubrió me dejó completamente sorprendida. Resulta que mi ex había tenido múltiples aventuras durante nuestro matrimonio desde el principio, y la que confesó era la menos mala de todas. La peor parte fue que, incluso cuando yo estaba en el hospital después de mi accidente, él estaba con una de sus amantes, porque tenía múltiples al mismo tiempo. De todas formas, ha sido un alivio saber la verdad sobre quién era realmente. Ese hombre no era lo suficientemente digno como para estar con alguien como yo. Como la casa que teníamos juntos era una propiedad compartida, la vendimos, y tomé mi parte. Pero al menos no he tenido que dividir mi dinero, que no incluye la compensación, porque estamos en un estado donde existe el divorcio con culpa. Y como yo ganaba un poco más, terminé saliendo con más dinero del que me correspondía si simplemente dividíamos al 50%. Fueron cerca de $7.000, pero ha sido más sal a la herida de mi ex esposo si ponemos sobre la mesa la compensación. De todos modos, actualmente vivo sola en un pequeño apartamento, que es muy acogedor y perfecto para mí. Es parte de mi nuevo estilo de vida. Podría comprar algo lujoso y grande, pero eso requeriría más dinero y tener que trabajar. Sin embargo, todo el dinero de la compensación ahora está invertido y dándome suficiente para vivir, siempre y cuando no gaste demasiado. También he tomado un trabajo a medio tiempo, algo que me gusta hacer, solo para llenar los días y tener algo que hacer. Mientras que paso el resto del día haciendo cosas que me gustan. No me he retirado completamente ni siendo millonaria, pero puedo vivir y hacer lo que quiera sin preocuparme por el dinero. Algo que mi ex esposo hubiera deseado tener. Actualización 4. Creo que el destino es cruel, porque le gusta dar lecciones. Lecciones que a veces se sienten personales. Como si tratas mal a alguien en la caja del supermercado, alguien te tratará mal en tu trabajo unas semanas después. Siempre he creído eso. Entonces, un accidente de coche con incendio sería lo más similar a darle una cucharada de su propia medicina a mi ex esposo. Pero no ha sido exactamente así. Mi esposo había conseguido su propio apartamento luego del divorcio, como yo. Y mientras estaba en el trabajo, se incendió. Él no estaba adentro ni fue desfigurado por el fuego, pero no estaba asegurado. Nunca le han gustado los seguros y siempre ha pensado que era una estafa. Así que ahí tiene, un apartamento quemado en el que deberá invertir mucho dinero, o venderlo por debajo del precio que pagó. Como digo, creo en estas cosas, aunque a veces no son tan obvias. Pero es imposible no pensar que el fuego y la desgracia personal están relacionados con lo que sucedió conmigo. La diferencia es que yo no me merecía pasar por eso y él sí. Aunque también puede ser una señal indirecta de que el destino quería que me alejara de él, y como su señal fue traumática, supo cómo compensarme. Quizás es muy loco lo que pienso, pero estoy intentando buscarle sentido a todo lo que sucedió, aunque no haya ninguno.